Buenos días, vamos la, a comenzar la unidad 3 sobre la primera ley de termodinámica. Como ha sido característica de las unidades anteriores, voy siguiendo los contenidos del Senge, que les dije al principio del semestre que es más didáctico ese libro que otros libros de termodinámica. Se usa bastante en distintas instituciones de educación superior en la asignatura de termodinámica, porque con Santillana, un antiguo Santillana que se entrega a los colegios, pero en termodinámica, como bien ameno, con alto dibujo, ecuación y palabras más sencillas y no tan rebuscadas. Y un lenguaje más común. Entonces vamos a partir con la primera ley de termodinámica. Voy a empezar, parece que ya no se conectó nadie más. Ahí se conectó. Y recuerden que lo ideal es que vayan interrumpiendo la clase con preguntas de lo que estoy viendo, dudas que saltan de lo que estoy diciendo, ya, o anotarlo en el chat y lo veo al final, respondiendo las dudas que hayan tenido, ya, o que alguien que pueda activar el micrófono me avise que hay un mensaje en el chat, y ahí yo detengo y respondo la duda. Pero la idea es que sea así, que ustedes vayan preguntando durante la clase. Ahí está. Ah, está. Perdí el mouse. Está no veo la flecha del mouse. Está. La flecha del mouse. Creo que se mueve, pero no. A ver. Quizás si deja de compartirlo, vea, profe. Si es que no puedo, porque a menos que haya un botón que me deje compartir de forma automática. Porque yo muevo el mouse, o sea, la flecha, pero no veo la punta de la flecha. Entonces veo que pasa por la pantalla en distintas partes, pero no me da la opción de. Tendría que apretar hasta que apriete algo. Ahí. Y salir de aquí. Ahí. Ahí, emitir. Que yo nunca había pasado. Que no veía dónde apretar con el mouse. Y aceptar. Ahí sí. Ya. Ya. Vamos a partir con la primera ley de termodinámica. Bueno, recuerda que son 4 leyes. La ley 0, que habla del equilibrio térmico. La primera ley, que es la que vamos a ver ahora. Está la segunda, donde comienza a verse el término de entropía. Y la tercera ley tiene relación con el cero absoluto. Hoy día nos vamos a centrar en la primera ley, que es sobre el balance de energía. Básicamente, el principio de conservación de la energía. Es decir, que la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo puede cambiar de forma. Es por eso, por ejemplo, que la energía
química, se transforma en energía mecánica. Partaba con un ejemplo bien doméstico, lo que ocurrió, no sé, ahora en la mañana, con ustedes cuando tomaron desayuno. Ustedes están transformando esa energía química, que es la que contiene los alimentos, la transforman en su cuerpo a energía mecánica, porque capta esos nutrientes, eso el cuerpo los procesa y eso permite que el cuerpo pueda moverse. También se transforma en energía eléctrica por las conexiones de la sinapsis en el cerebro, los impulsos nerviosos en la columna. Entonces está esa energía química, energía mecánica en el cuerpo, energía química, energía eléctrica, y también energía térmica, porque se libera calor debido al movimiento de la persona, las mismas reacciones químicas que están ocurriendo en el cuerpo. Algunas son reacciones exotérmicas, entonces liberan calor. Y el agua en el cuerpo, bueno, regula la temperatura. Trata de mantener la temperatura interna en 37 y la temperatura externa entre 35, 36 grados, 34 podría ser en algunos casos. Pese a la temperatura de la piel, la externa. Pero la temperatura interna es 37, con ahí un más menos 0,5 grados. ¿Ya? Pero esa es la temperatura ideal para que ocurran las reacciones químicas dentro del cuerpo. Entonces, yendo a eso bien doméstico, que todos lo pueden visualizar, que hay una transformación de energía. Ya pasando a algo más mecánico, más artificial, un auto. Se transforma la energía también química de la combustión, pasa a energía mecánica, y de energía mecánica se transforma en energía cinética con el movimiento del vehículo. Y así todos los casos donde uno pueda mirar alrededor, donde haya movimiento, fuerza, energía térmica, ha ocurrido una transformación de la energía. Ahí en el esquema está la transformación de energía potencial a energía cinética. O sea, energía potencial, energía que tiene un cuerpo a cierta altura. Entonces, esa energía de ese cuerpo, que está aquí en la cima de un cerro, tiene mucha energía potencial y al caer, esa energía potencial se transforma en energía cinética. ¿Ya? Es una fracción en cinética. Bueno, y a medida que va cayendo, se va transformando esa energía potencial. ¿Ya? Hasta que llega al suelo y ahí ya no tiene energía potencial. ¿Mm? Entonces, el principio de conservación de energía, que es la primera ley de termodinámica, se determinó gracias a observaciones experimentales, a darse cuenta cómo funcionaba el mundo en términos de energía, de que ocurría siempre la transformación de energía. Ya, ahí, ahí. Entonces, alguien activa el micrófono. Ahí, ahí, acá. Acá, el cuadrito amarillo que está abajo. Entonces, las mediciones cuidadosas durante estos experimentos indican lo siguiente, cuando se determinó esto de la primera ley de termodinámica, que para todos los procesos adiabáticos entre dos estados especificados de un sistema cerrado, el trabajo neto realizado es el total, es el mismo sin importar la naturaleza del sistema cerrado y no detalle el proceso. Entonces sería la energía total. Es decir, que esto en palabras más simples, que se va a cumplir el balance de energía, ¿ya? Y si lo acotamos a un sistema cerrado, ahí dentro del mismo sistema van a estar ocurriendo las transformaciones de energía. Si consideramos un sistema abierto, lo que está alrededor del sistema va a compensar esas transformaciones de energía. Por ejemplo, en el planeta. O sea, uno está liberando energía térmica constantemente. La Tierra también está liberando energía térmica de la atmósfera. Pero la atmósfera puede ser un reservorio, pero esa energía no es que se acumule, sino que a una cierta velocidad se transforma en otro tipo de energía. O sea,
Ahora, lamentablemente, tenemos lo del cambio climático, que se está acumulando energía térmica. ¿Por qué? Porque la velocidad con que se pueda dispersar esa energía es más lenta que la energía que está ingresando a la atmósfera, que es producto de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Porque el nivel normal son 200 ppm, 200, 250. Pero ahora actualmente están 400 ppm, que es una cantidad infinitesimal, si uno ppm son miligramos por litro. Pero ese pequeño cambio de concentración de dióxido de carbono está provocando el cambio climático. ¿Por qué? Porque la energía del sol usa la atmósfera y, y después esa energía rebota y se quiere devolver. Pero no puede devolverse porque esa frecuencia de salida está hecha a ver, está predispuesta para el aire, para la atmósfera normal, o sea, con CO2 200 ppm. Entonces, como hay mayor concentración de CO2, la frecuencia de rebote de esa energía solar no puede salir. Ese rayo se queda acumulado dentro de la atmósfera, esa energía. Entonces ahí no sé, la velocidad con que se espera que se disipe esa energía no es la misma con la que se acumula. Entonces se produce, a final de cuentas, hay un estado, eh, bueno, en estado estacionario, en un estado no estacionario, donde empieza a depender del tiempo la acumulación de energía. Entonces, en ese caso, bueno, sigue siendo válida la primera ley, el tema está en la velocidad con que ocurre esa transformación. Ejemplo de primera ley, cuando se están calentando algunos alimentos, por ejemplo, una papa, que ingresa energía de 5 kilojoules y al final el delta de energía de 5 kilojoules, ¿ya? Pensando que inicialmente no tenía energía. Entonces el delta es 5, que ingresaron 5 kilojoules. Una olla que ingresan 15, 12 quedan acumulados o se ocupan dentro de la cocción y se liberan 3. Pero en total entran 15, salen 15. O sea, salen 3, pero se acumulan 12. Eh, Acá entran 15. eh, Aquí hay un trabajo de flecha que está agitando el sistema, una especie de estanque. Eh, entonces están entrando 15, están entrando 6 y se está liberando 3 como flujo de calor. Entonces, al final es 15 menos 3 más los 6 que están entrando acá, 18. Acá, si el sistema, recuerden que el sistema o la frontera del sistema es la línea segmentada. Entonces acá eh, sabemos que la batería le está entregando energía eléctrica o trabajo eléctrico 5 kilojoules. Entonces, si esto es adiabático, no va a tener pérdidas de calor. Eso quiere decir que aquí adentro se van a acumular 5 kilojoules. Acá, esto también simboliza sistema adiabático. Entonces aquí entran 8 kilojoules por trabajo de flecha, entonces se acumulan 8 kilojoules, porque no tiene por dónde escapar esa energía. Y acá un pistón, también simulando que es adiabático, se están aplicando 10 kilojoules de trabajo, de compresión. Entonces el fluido que está dentro de este pistón acumula 10 kilojoules. ¿Sí? Y no tiene por dónde escapar como energía térmica. Entonces son distintos ejemplos de primera ley. Entonces básicamente la primera ley es balance de energía. Hay que tener claro cuánta energía entra, cuánta energía sale y qué energía se acumula o ocupa el proceso, ¿ya? Para funcionar. Eso básicamente es la primera ley con dibujo y esquema. Entonces estoy que ya las ecuaciones ahora, ¿ya? Que es energía total que entra al sistema menos la energía que sale del sistema. Entonces ahí se produce un delta de energía. Y eso le llamamos cambio en la energía total del sistema. ¿Ya?
pero aquí solo estamos considerando lo que entra y lo que sale. Ya en este balance no estamos considerando que se acumula energía. Entonces esto se llama el cambio neto, ¿ya? Que sería el incremento o disminución, porque este delta puede ser positivo o negativo, ¿ya? En la energía total del sistema. Durante un proceso es igual la diferencia entre la energía total y la energía que entra menos la energía total que sale, ¿ya? Ese es como el cambio neto total de energía. Lo que entra menos lo que sale. Pero sin considerar lo que se está acumulando. Que eso sería ya un balance de energía no estacionario. Que esa acumulación se mide en función del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, cuando se está calefaccionando una vivienda. Eh, los ejercicios que se plantean en clases son como en estado estacionario, o sea, una foto del sistema, lo que está ocurriendo en un segundo específico, tanto de la temperatura interior, tanto de la temperatura exterior. Pero eso es en función del tiempo. Entonces, porque está ingresando constantemente energía de calefacción por la estufa, entonces la temperatura va variando en el tiempo, se va acumulando energía. Y también hay una velocidad con que el calor sale de la vivienda. Entonces, ahí se debería hacer un balance no estacionario, balance de energía no estacionario, o sea, un balance en función del tiempo, que serían usando las ecuaciones diferenciales que ven en el ramo de ecuaciones diferenciales. Ya se aplican estas ecuaciones de balance de energía, pero en función del tiempo, teniendo la funcionalidad de la variable con respecto al tiempo. Habría que saber cuál es la función de la energía con respecto al tiempo. Entonces, para determinar el cambio de energía en un sistema durante un proceso, se requiere evaluar la energía del sistema al principio y al final del proceso y encontrar su diferencia. Esa es una forma de verlo a grosso modo el balance de energía. Simplemente como también podría ser un estado final menos un estado inicial. Y eso da el cambio de energía, ¿ya? Entonces el delta de energía también se puede calcular como energía final menos energía inicial, que podría ser el caso de lo mismo del caso de la vivienda. O sea, en que se encendió la estufa a las 8 de la mañana y vemos cuál va a ser la condición energética a las 10 de la mañana. Entonces va a haber un estado inicial y un estado final. Y ahí sabemos el cambio de energía en ese lapso de tiempo. Entonces puede ser entre entrada y salida, o también se puede plantear como final menos inicial, ¿ya? El cambio de energía. Eh, entonces la energía, como es una propiedad, el valor de la propiedad va a cambiar si cambia el estado del sistema. Ya, entonces, por ejemplo, a las 8 de la mañana esa vivienda estaba a 10 grados Celsius y, bueno, todo el resto se mantiene constante, el volumen, la presión, todo. Lo que va a cambiar la temperatura. 10 grados Celsius a las 8 de la mañana y después a las 10 de la mañana está a 20 grados Celsius. Entonces, la energía cambió por la energía térmica de esa habitación, de esa vivienda, ya porque cambió el estado. Un estado inicial que está a 10 grados Celsius y después un estado final que está a 20 grados Celsius. Entonces la energía, como depende de esa condición inicial y final, se considera que la energía es una propiedad. Entonces es posible que exista energía en numerosas formas, como la energía interna, ya, donde está la energía sensible, la energía latente, la energía química y la energía nuclear, que todos los vimos al principio con los tipos de energía. ¿Cuál es la energía interna y que simbolizamos con la letra U? ¿Ya? U de energía interna, ¿ya? Y esa energía interna, bueno, la energía sensible puede ser que la energía para cambiar la temperatura de una sustancia. O sea, por ejemplo, un líquido que pase de 15 grados Celsius a 40 grados Celsius.
pero sigue siendo líquido. Esa es energía de calor sensible. Y energía de calor latente es cuando se produce el cambio de fase. Por ejemplo, el agua, el calor latente a 100 grados Celsius, cuando pasa de líquido a gas, a vapor. Entonces esa es la energía para buscar cambios. La energía química son la energía de las reacciones químicas, reacciones de transformación química. Ya, por ejemplo, la combustión, que está pasando del, no sé, el combustible, el metano, pasa a convertirse en CO2 y agua. Y, bueno, la fisión de los núcleos, de los átomos, energía nuclear. Otro tipo de energía son la energía cinética, que es la del movimiento de las partículas, bueno, del movimiento de los cuerpos. La energía potencial, de acuerdo a su ubicación con respecto a la altura. La energía eléctrica, de los flujos de electrones. Y energía magnética, ¿ya? Que es propia de los materiales que tienen carga magnética, ¿ya? Eh, Eso, entonces, por lo tanto, la suma de estas energías va a dar la energía total. No todas tienen un valor considerable, o sea, si el valor final es 1000, probablemente alguna valga 700, otra vale 100, ¿ya? Otra vale 10. Entonces, y uno va descartando valores para considerar la energía total del sistema. Entonces depende del sistema, el tipo de energía que uno podría descartar, ¿ya? Porque uno sabe que, no sé, cierto tipo de energía tiene un valor muy pequeño con respecto a otro tipo de energía. Entonces ahí va descartando tipos de energía. Entonces por lo general uno se queda solo con la energía interna, hablando de procesos ya físicos y macro procesos, como una bomba, una turbina, transferencia de calor en una vivienda, eh, un vehículo. Caso ya macro, uno se queda con la energía interna, energía cinética, energía potencial. ¿Ya? Eso cuando uno desprecia o elimina los efectos eléctricos, magnéticos y de tensión superficial, descartando todos esos fenómenos, que sería para sistemas compresibles simples, ¿ya? Como en un pistón, eh, algunos equipos industriales, ¿ya? Profesor, Sí, dígame. eh, en la diapo de los ejemplos de transferencia de energía, Esta, donde, dígame. o sea, sí, donde salía ahí, ¿Mm? por ejemplo, en el caso de la batería, el sistema adiabático como que soporta un límite de energía que se le va a entregar porque la batería, por ejemplo, no va a estar todo el rato entregándole los 5 kWh y que se vaya acumulando más, por así decirlo, como que no, como que los sistemas soportan hasta un tope que pueden almacenar. Ah, sí, eh, sí, porque lo del sistema adiabático es algo netamente teórico. ¿Ya? Lo más cercano a adiabático que se puede lograr serían algunos equipos industriales, por ejemplo, equipos de evaporación, donde con en lenguaje técnico le coloca una especie de chaqueta. Entonces a ese equipo, que es un evaporador, lo cubren con una capa de ladrillo refractario y después colocan encima un material calcáreo, que puede ser carbonato o yeso, ya, pero un material calcáreo. Y ahí logran, entre comillas, sistema diabático, pero no es al 100%. ¿Para qué se hace eso en la industria? Porque tanto para ahorrar energía como por temas de seguridad, porque para que el operario se pueda acercar al equipo, ¿ya? Porque si está expuesto, ese evaporador probablemente está funcionando
no sé, 80 grados o 120 grados Celsius. Eh, Depende de lo que esté evaporando y a la presión en la que esté. Por ejemplo, está a presión de vacío. Entonces debe ser unos 100, 90 grados Celsius. Entonces el operario no se puede hacer, es lo mismo que los hornos. En los hornos de fundición también se ocupan material calcáreo para tratar de reducir la pérdida de calor. Los hornos de fundición, que no sé si han tenido la oportunidad, he estado en fundiciones, bueno, una unidad que está en la quinta región. Esa fundición, bueno, está el operario, pero desde una sala de control, po, de esta sala de control automático. Entonces se puede ver el brazo mecánico, cómo transporta el recipiente con el material fundido, el cobre fundido, y está soportado en un material calcáreo. ¿Ya? Se supone que si el cobre se funde a 1084, este material calcáreo debería fundirse sobre los 1200, 1300 para no fundirse junto con el cobre. Entonces, eso se hace para evitar que se pierda el flujo de calor. Pero como tú dices, tiene un límite. Entonces, ese límite es cuando ya deja de ser adiabático, se empiezan a producir pérdidas de calor aquí. Aunque sean mínimas, nada va a ser eternamente adiabático. Y también, como tú dices, el caso de la batería, también pues, va a llegar a un punto en que se alcanza el equilibrio. Ya entonces, esto probablemente va a seguir entregando 5 kilojoules, pero esto como es adiabático va a empezar a acumular y va a acumular tanto calor que, que va a llegar un minuto en que va a, va a estar tan caliente que cada vez que funda el- la resistencia eléctrica, la resistencia eléctrica que está entregando el calor. Entonces, son lo que decía adelante, son como fotografías del sistema. En un instante ocurre esto, ¿ya? Pero en la práctica esto se hace en estado no estacionario, en función del tiempo, pero no nos da el tiempo para llegar a ese nivel porque primero hay que dominar esto como si fuera una foto y después uno que ya se domina esto en estado sí, estacionario, de ahí uno pasa al siguiente nivel que sería hacer ejercicios con estado no estacionario. Entonces no nos da el tiempo. Tendría que haber como un termodinámica 2 donde se vean todos los casos no estacionarios. ¿Ya? Incluso eso se ve ya como materias de posgrado cuando se ven temas de no estacionarios. ¿Ya? Y a lo más se colocan en función del tiempo, pero ecuaciones muy sencillas, así como un simple despeje para sacar el tiempo. Ya una simple, o sea, lo que nosotros vamos a ver va a ser el balance de masa no estacionario, que es como una pura línea, la ecuación de continuidad, y es simplemente un despejar, una integral sencilla. Pero resolver esto hay que resolver la ecuación de continuidad y la ecuación de energía, las dos en estado no estacionario. ¿Ya? Y no son ecuaciones sencillas porque aquí aparecen términos que le llaman términos que son los pesos de la ecuación, que es donde aparecen otros efectos que hay en el sistema. Los efectos de flotabilidad, por ejemplo, si se aplica en un balance de energía al aire dentro de la vivienda, hay que aplicar los efectos de flotabilidad dentro de la ecuación no estacionaria. ¿Ya? Entonces se complica bastante. Por eso es más de posgrado y se resuelven con software, porque se han aplicado métodos finitos, complejos, es complejo verlo en pregrado. ¿Ya? En otro. Entonces lo que nos vamos a centrar es como una foto al sistema, donde
sabemos que esto entra y esto está saliendo, o esto se está acumulando, pero en ese instante. Es una instantánea de la situación. Ya, entonces el cambio de energía interna va a ser la masa por el cambio de energía interna. Pero aquí energía interna específica, pues está con U minúscula. Acuérdense ese detalle. Ese Profe, ¿cuál detalle, era la energía interna específica? sí, la U minúscula. Esta, la U minúscula. Porque la U mayúscula, unidades, acuérdense, esta es la simbología para decir unidades de, con un signo igual entre corchetes. La energía interna, la U mayúscula, tiene unidades de, por ejemplo, kilojoule. O BTU, caloría, unidad de energía. Y la U minúscula tiene unidades de, por ejemplo, kilojoule partido por kilogramo. O sea, energía partido por masa. Acá V es velocidad. Aquí, este V de unidades de, este V mayúscula. Fíjate bien. Metros partido por segundo. Sí, metros partido por segundo. Y acá el Z. A ver. Z de unidades de metros. Metros. Ya, porque esto es masa, kilos por metro. Kilos por metro cuadrado es un cuadrado, eso sí, energía. O sea, masa por aceleración es energía. Masa, sí, porque sea cuadrado, aceleración, energía. Y aquí es masa y G por Z, que a metro cuadrado segundo cuadrado. Sí. Y por masa, sí, unidad de energía. Entonces aquí está la energía interna, la energía cinética y aquí está la energía potencial. ¿Ya? Ahí cuidado con las unidades, ¿no? Hay que tener esa precaución. Que esta ecuación es así como está, después lo van a ver en la ecuación de energía mecánica, en mecánica de fluido. Ahí lo retoman este tema. Al hacer avance en energía mecánica con energía cinética, potencial, energía interna. ¿Ya? A ver. Todavía no entra. Entonces, la energía se puede transferir hacia un sistema de tres formas, como calor, trabajo y flujo másico. O sea, un sistema cualquiera, una caja negra, que va a tener un flujo. Esa caja negra puede ser una bomba, una turbina, una casa, un sistema donde va a haber un flujo de entrada y un flujo de salida. O en realidad son n flujos de entrada y n flujos de salida, en términos generales, no necesariamente uno y uno. Hay flujos de entradas y flujos de salidas. Entonces, aquí en este caso, el calor se puede transferir ya sea a través de las paredes, puede entrar, puede salir calor, entrar o salir calor, también forma de trabajo, también puede entrar o salir trabajo, que puede ser con un ventilador, o en el caso si esto fuera un pistón, sería reduciendo el volumen o aumentar el volumen, o sea, moviendo el pistón, ¿ya? Ahí entrando y saliendo trabajo. Y en el caso, y el flujo másico. Estos flujos de entradas y flujos de salidas también están ingresando energía al sistema, o sacando energía al sistema. ¿Ya? Por ejemplo, una bomba centrífuga. Está entrando el agua, así se simboliza. ¿Sí? Está la bomba ahí, y sale por acá. Se entra el agua,
la bomba centrífuga lo impulsa y saca el agua por acá, por el lado derecho. Entonces aquí la bomba está transformando energía eléctrica a energía mecánica y de energía mecánica a energía de flujo. Entonces, y aparte se está perdiendo un poco de calor. Por el mismo roce de los álabes se pierde un poco de calor, energía térmica. Y está ingresando un trabajo. Está ingresando un trabajo para hacer el impulso del fluido. Entonces aquí sale un calor, entra un trabajo y aquí hay una entrada de flujo másico y una salida de flujo másico. Una bomba sencilla, una bomba de piscina. ¿Ya? Profe, y en el ¿Sí? caso que sea un sistema abismático, no entra el calor, ¿verdad? Adiabático. Adiabático, eso. Sí, adiabático, sí, pues no hay pérdida ni ingreso de calor. Entonces, ahí, en el caso de las bombas, uno podría despreciar este término. O sea, decir que este término es muy chico, entonces eliminarlo. Y aparte que difícil cuantificarlo. Entonces ese Q incluso mejor dicho, está dentro de la eficiencia de la bomba. Ya ese término se considera dentro de la eficiencia o eficacia de la bomba, el flujo de calor. Entonces, por lo general uno conoce el flujo de trabajo, ¿no? Y el caudal de entrada, caudal de salida, que debe ser el mismo. Entonces, hay pérdida de calor, pero es pequeña. Se puede ver este término que es más grande en la bomba minera. No sé si ustedes han ido alguna estas Expomin y una bomba minera, a ver, debe ser como este alto, debe ser 1,70 m, fácil, como 1,50 m, 1,70 m. El alto de la bomba. Y el puro rodete debe ser como 1,15 m, 1,20 m, algo así. Una bomba minera. Entonces ahí sí que es considerable este término. Incluso hay formas para mejorar el bombeo, es tratando de reducir estas pérdidas de calor. Pues ya son bombas gigantes, pues, son varios metros cúbicos por segundo, como si fuera un río. Un río así con un caudal promedio debe ser como de 100 metros cúbicos por segundo. Y la transferencia, y eso es lo que bombea la transferencia de calor, hace un sistema eh, o ganancia de calor. ¿Qué hace? Pues incrementa energía a la molécula. Se ingresa el calor al sistema y empieza a moverlas. Las excita las moléculas y estas se empiezan a mover debido a la energía térmica que está ingresando. Y eso hace que el sistema se caliente, el sistema completo. Entonces, la transferencia de calor desde un sistema, al revés, cuando se pierde, es el proceso inverso, que estas moléculas o partículas que están dentro del sistema empiezan a liberar calor. Entonces, el sistema pierde energía. En el caso del trabajo, se produce una interacción de energía que no es causada por una diferencia de temperatura, o sea, no es una energía térmica, sino que es producto de un trabajo, o sea, de una fuerza. Entonces se puede ver el caso de un émbolo ya ascendente, o un eje rotatorio, o un alambre eléctrico, que son trabajos que cruzan la frontera. ¿Ya? El eje rotatorio sería la bomba centrífuga. Un alambre eléctrico sería el caso de la batería, una resistencia eléctrica que está calentando el sistema. Pero esa forma de trabajo cruza la frontera. Y ahí uno lo ingresa a la ecuación como trabajo de entrada. ¿Ya? En caso de estar entrando un trabajo al sistema. Entonces, al transferirse el trabajo a un sistema, incrementa la energía de este. Mientras que la transferencia de trabajo desde un sistema lo disminuye. Disminuye esa energía. Voy a ver.
Esteban todavía no. A ver si entra Esteban. A ver. Sí. 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 Debe tener problemas de red. Porque no ingresa. Ahí está. Sí, no, ahí. Ya. Entonces, ¿dónde estábamos acá? Ya. Los motores automóviles de turbina hidráulica de vapor de gas producen trabajo, mientras que los compresores, bombas y mezcladores consumen trabajo. Entonces, el motor de turbina se dice que libera trabajo o producen trabajo. Que después cuando hagamos los ejercicios, esos datos son claves, o sea, para ver después dónde colocar el término de trabajo, si se coloca como entrada, como salida en el balance de energía. Entonces esas cosas hay que irlas visualizando. Mientras que los compresores, bombas y mezcladores, ahí eh, ingresa trabajo al sistema. ¿Ya? Y el flujo másico es que estos flujos de entrada de masa, de salida de masa, estos flujos, que puede ser el caso de una vivienda que deje la puerta abierta y la ventana abierta, se producen flujos de masa. Entonces, por ejemplo, si ustedes están con la estufa encendida y con la puerta abierta y ventana abierta, bueno, se va a producir un flujo. Entra aire por la puerta y se está yendo por la ventana. ¿Ya? Y al mismo tiempo hay una entrada de calor, porque está aquí, no sé, aquí está la estufa, y ahí está la estufa, y está tirando calor hacia la habitación. Pero este flujo debería ser mínimo, como para lograr una pequeña ventilación nomás. Porque si está todo abierto, aquí no se va a calentar nunca el aire que está dentro de la pieza. ¿Ya? Tendría que tener mucha energía. Al final van a gastar más combustible. Entonces, que sea inicialmente cerrado para lograr la calefacción y de ahí empezar a ventilar un poquito. ¿Ya? Entonces, el flujo másico también atrae energía, porque en el caso del verano, que uno tiende a abrir la ventana y puerta, pero probablemente quizás afuera hace más calor que dentro de la casa. Entonces, al final estamos metiendo aire caliente hacia el interior y estamos ingresando energía. ¿Ya? Como el caso de un termo, no un termo, de un calefón, está entrando el agua fría, se calienta en el calefón y sale el agua caliente hacia la vivienda. Entonces, la energía puede ser transferida en forma de calor, trabajo y masa. Esas son las tres formas, ya que cruzan la frontera. Calor, trabajo y masa. Entonces, al plantearlo como balance de energía, que sería, acuérdense, entrada menos salida, entonces vamos a tener calor de entrada menos el calor de salida, más trabajo de entrada menos trabajo de salida, más energía más de la masa de entrada menos la energía de masa salida. ¿Ya? Y eso va a dar el delta E del sistema. ¿Mm? Eh, de ahí ya nos estamos acercando un poco ya a la ecuación definitiva, pero esto es a grandes rasgos un balance de energía. Eh, porque todavía no vemos cómo sacar el flujo de calor, cómo calcular trabajo y cómo calcular la energía de la masa. Esto es una ecuación como macro.
bien general. Teniendo claro esto, ya el resto es empezar a ver cómo se calcula cada término. Después, este balance de energía para un sistema que experimenta cualquier clase de proceso se expresa de manera compacta como esto. De transferencia neta de energía, que hace la energía de entrada y la energía de salida, igual al cambio de energías internas, cinética, potencial, etc. ¿Ya? Y también se puede anotar de esta forma, como les decía. Si lo anotamos como flujo másico, o sea, perdón, flujo energético, es decir, como tasa de transferencia, esto quiere decir por unidad de tiempo, acuérdense, el puntito, o el puntito que va aquí arriba, que ustedes vieron en física, se refiere a por unidad de tiempo, o sea, la variable por unidad de tiempo, que podría ser en este caso, sí, podría ser, no sé, kilojoule dividido por segundos, ¿ya? Por unidad de tiempo, el puntito. Entonces, ya al otro lado ya no sería un delta, sino que la tasa de cambio, o la derivada de con respecto a dt, el cambio de energía respecto al tiempo, ya la tasa de cambio. Y eso se puede anotar Profe, también. Ah, sí, dígame. por ejemplo, en el másico, si yo tengo un tazón con agua caliente y le echo agua fría, ahí no estaría saliendo, no tendría salida la masa. Eh, a ver. Espérate, que ahí ocurre esto. A ver, ¿dónde estamos ahí? Ahí tienes la taza. Y ya. Listo, está con agua caliente. Y ahí tiras agua fría. Ahí. Entonces, estos sistemas de este tipo se llaman semi-batch. Semi-batch. Ahí. Ya, ¿por qué semi-batch? Porque el sistema batch, o sea, el sistema batch es cuando es simplemente la taza o un estanque. O sea, si fuera solo la taza, ¿sí? con líquido, ese sería un sistema batch, que sería, no sé, una olla, que uno ingresa los alimentos y después el proceso ocurre en batch. O sea, no hay ni entrada ni salida de masa. Es un sistema batch. ¿Qué otro caso? A ver, el trompo, cuando hacen la mezcla de hormigón. O sea, si ustedes echan los materiales y ahí después lo dejan ahí revolviendo. Que está girando, eso actúa como batch, que durante el proceso no hay entrada ni salida de masa. Pero cuando hay un proceso donde está, bueno, es como un estanque, pero hay un ingreso, pero no hay salida, o también puede ser que haya salida y no hay ingreso, se llama semi-batch. Ya, y el otro sistema, si fuera una entrada y una salida, es un sistema continuo, porque continuamente está entrando y saliendo masa, ¿ya? Que podría ser, por ejemplo, sistema de tratamiento de aguas. Está entrando el agua sucia, está pasando por todo el proceso de limpieza del agua y después sale el agua limpia. O sistema de osmosis inversa. Entra el agua salada, se desala, sale por aquí el concentrado y por aquí el agua pura. Es un sistema continuo. Y el caso que tú dices es semi-batch, que entra durante ocurre el proceso, eso y un flujo de entrada solamente. Entonces no habría flujo salida. Pero así uno, si fuera muy detallista, uno podría decir, pero también hay un pequeño flujo de evaporación de agua, porque está el agua caliente, ¿ya? Entonces ahí el proceso de enfriamiento sería como un estado de semi-batch. O lo otro considerarlo como batch, de que decir ya, eché el agua, de agua fría, y después tengo que esperar qué pasa cuando ya está así todo quieto. Después yo lo analizo como estado batch.
¿ya? Como que ya lo alteré, entonces tengo que ver ahora qué pasa. Ahora tengo una fracción de agua caliente y una fracción de agua fría. Entonces, ¿en cuánto tiempo eso va a lograr el equilibrio térmico? ¿Ya? Pero esos son los tipos de procesos y complejidades, ¿ya? Vale, profe. Yo recuerdo que también cuando yo tuve termodinámica, eh, bueno, todas las clases, los ejercicios de esto de primera ley eran como sistema batch, sistema continuo, y después en la prueba el profe nos tiró un semi-batch, que lo veíamos por primera vez. Ni siquiera en su guía en su guía de ejercicio aparecía un semi-batch. Entonces, obviamente, porque está todo con batch y semi-batch. O sea, todo batch o continuo. El semi-batch es más complejo, hay que considerar el tiempo. Hay que pensarlo muy bien, porque hay que saber cuánto tiempo esto está ingresando, saber el flujo. No es resolverlo de buena primera como un sistema batch o un sistema continuo, que uno lo entiende rápidamente. Ya. Pero, gracias por la pregunta, para aprovechar de mostrar los tipos de procesos. Ya en el flujo de calor, por ejemplo, se puede escribir como Q punto, sería el flujo de calor, el delta T. O sea, por ejemplo, si, no sé, si se está alimentando a una vivienda con 100 kilojoules, kilojoule por segundo durante una hora, o sea, por 3.600 segundos. Y eso les da la cantidad de calor que se está suministrando a esa vivienda, teniendo el flujo de calor, el tiempo que se está aplicando, les da el calor. Es como lo de la boleta de electricidad que les llega a la casa o al mail, donde lo que le envían a ustedes es el consumo, por ejemplo, está en kilowatt hora. Eso se traduce, es lo mismo que kilojoule partido por segundo por hora. Es decir, a ustedes le están cobrando, a todos nos están cobrando el flujo de energía por el tiempo que se ocupó, ¿ya? Entonces, al final, esto se traduce a unidades de energía. No es flujo de energía, esto es energía. Porque después estas horas las pasa a segundos y al final queda solo kilojoules. Porque no podrían estar cobrando kilowatts, porque sería un flujo. No pueden cobrar por un flujo. Es como si el agua a ustedes les cobrara, no sé, pues, el flujo de agua es 10 litros por segundo. Entonces le vamos a cobrar 10 litros por segundo, que ustedes no puede ser flujo. Entonces esos 10 litros por segundo se multiplica por el tiempo y se determina la cantidad. Que en este caso sería la cantidad de energía en kilojoules. Aquí está el trabajo, bueno, esto sería el caso de la potencia. Esto sería potencia, en el caso del trabajo, cuando es W puntito, potencia. ¿Ya? Por ejemplo, HP, unidad de potencia. El típico valor es HP, BTU partido por hora, pero lo más típico es HP, como unidad de potencia. Por ejemplo, las potencias de las bombas de piscina deben ser como máximo un HP, una piscina mediana. Incluso un HP es harto. ¿Ya? Para la altura de agua que o sea, que tienen que succionar, un HP está bien. O sea, una piscina más o menos mediana de casa. El delta de energía de masa, o sea, de un flujo másico, o el delta de total, se puede calcular con el cambio de energía en un cierto tiempo. Habría que conocer la función de esto. O sea, cuál es la función de la energía en el tiempo, para después derivarlo y multiplicarlo por el delta T. ¿Ya?
Y también otro término que se va a dejar por unidad de masa. Entonces, por ejemplo, el Q pasaría a ser Q minúscula, que sería calor por unidad de masa, que ahí no se va a confundir con el término de calor específico. También podría llamarse calor específico, que está por unidad de masa, pero no confundirse con la propiedad que se llama también calor específico, que es la cantidad de energía necesaria para elevar en 1 grado Celsius a 1 gramo de masa. ¿Ya? Eso es como una propiedad intrínseca de la sustancia. Este calor es calor específico, pero es porque es la energía térmica dividido por la masa. U minúscula, también está, W minúscula sería trabajo específico, y el otro sería energía específica, la energía total. Ya, por ejemplo, una taza contiene una leche caliente que se enfría mientras agitada por una cuchara. O sea, está su taza con agua caliente y la están revolviendo. Al inicio, la energía interna de la leche es de 800 kJ de calor, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kJ. Entonces, por su parte, la cuchara produce 100 kJ de trabajo sobre la leche, pues está ingresando ahí un trabajo. Termina energía interna final de la leche. E ignora energía almacenada en la cuchara. Entonces, tenemos el trabajo de flecha, que es el trabajo que ingresa por estar agitando, son 100 kJ. Menos la energía de salida. ¿En cuánto me dicen que pierde? 500. Entonces, el cambio de energía interna va a ser el trabajo de flecha menos la Q de salida. Y se sabe que la energía interna inicial es de 800. ¿Ya? Entonces, como el delta U sería U2 menos U1, U1 de 800. Entonces, de aquí despejamos U2, que sería básicamente 100 menos 500 más 800. Y eso da 400 kJ. Entonces, balance de energía aquí sería la energía de entrada menos la energía de salida, igual al cambio de energía en el sistema. En este caso, como es una taza, se considera energía interna. ¿Ya? En esa energía interna, o sea, obviamente no hay cinética, no hay energía potencial, no hay otro tipo de energía. O sea, se descarta energía cinética porque eso no se está moviendo la taza. Despreciamos el movimiento de la leche dentro de la taza. Tampoco energía potencial, no está a una cierta altura, entonces descartamos todo el resto. Solo nos quedamos con energía interna. Y nos da el dato de energía interna inicial, 800 kJ. Entonces, de aquí despejamos la energía interna final, que sería 400. Entonces, al revolver la leche con la cuchara, logramos disminuir hasta la mitad la energía interna. ¿Ya? Pero fíjense, aquí no está el tiempo. No sabemos en cuánto tiempo se logró esto. Habrá sido 1 hora, habrán sido 10 minutos, habrán sido un día completo, no se sabe. Ya ese es el problema de hacer cálculo como con una instantánea, porque básicamente falta el tiempo aquí, faltan los flujos. ¿Ya? Pero como captar la idea de cantidad de energía, está bien. Entonces ahí cuando aparece también el concepto de eficiencia de la conversión de energía. ¿Qué tan eficiente es un sistema en transformar esa energía? Entonces aparece el concepto de desempeño o eficiencia, que básicamente es esta expresión: la salida deseada dividido por la salida requerida. Eso mide el desempeño. Eso en términos generales. Entonces, esta idea general se aplica a distintos equipos, a, a las bombas, los calefón, a un sistema de calefacción de una vivienda, aire acondicionado, etcétera, etcétera, a un vehículo, todo. Todo va a ser la salida deseada, o sea, cuánto yo necesito que obtener como resultado, digo por la salida requerida.
y eso mide el desempeño, ¿ya? Y eso se traduce a eficiencia en los distintos equipos. Entonces, por ejemplo, el caso de medir la eficiencia de la combustión. ¿Cuál sería la salida deseada? O sea, cuánto que yo quiero cantidad de calor liberado durante la combustión. Lo ideal sería que todo ese calor fuera igual al poder calorífico del combustible quemado. O sea, para que esto fuera 1 o el 100%, necesitaría que estos dos fueran iguales. Es decir, que el calor que se libera de la combustión fuera igual a todo el calor que tiene almacenado el combustible, que se conoce como poder calorífico. O sea, lo ideal sería que si este poder calorífico, por ejemplo, del gas natural, 42.000 kJ/kg, lo ideal sería que si yo tengo una estufa, o sea, si una estufa en base a gas natural, que me entregue 42.000 kJ/kg por cada kilo de gas natural. Eso sería una eficiencia al 100%, o 1. Entonces, en base a eso, uno puede determinar la eficiencia de la combustión. La eficiencia de la gasolina, del petróleo, el gasóleo, del gas natural. Bueno, el gasóleo es un combustible que se ocupa en la industria, en calderas, que se conoce como fuel oil también. Carbón, corcho, madera seca. Ya, aquí hay algunos valores de referencia. Entonces, lo ideal sería que si la combustión fuera 100% eficiente, que estos dos términos fueran iguales. ¿Ya? Ahí se obtiene la eficiencia. Esto es solo la eficiencia del combustible. Después habría que agregar la eficiencia del mismo equipo, de la estufa. ¿Ya? O sea, del equipo como tal tiene otra eficiencia. Y ahí se multiplican entre ellas para ver la eficiencia final. Entonces, la mayor parte de los combustibles contienen hidrógeno que forma agua durante la combustión. Entonces, el poder calorífico de un combustible será diferente dependiendo si el agua en los productos de la combustión se halla en forma líquida o de vapor. Entonces, el poder calorífico se denomina poder calorífico inferior. Ay, creo que aquí. Poder calorífico inferior. Y también está el poder calorífico superior. Otra vez, Álvaro Pizarro. Yeah. Poder calorífico superior. Entonces, el inferior es cuando el agua sale como vapor y el superior es cuando el agua en los gases de combustión se condensa por completo, de manera que también se recupera el calor de vaporización. Entonces, esto juega en contra, eso sí, cuando se hace combustión con madera. ¿Por qué? Porque la madera va a tener cierta humedad, ¿ya? Entonces, para que ocurra la combustión o que el calor se transmita ya a la habitación, primero tiene que vaporizar el agua. Entonces, una madera húmeda es mucho menos eficiente que una madera seca. ¿Por qué? Porque se ocupa energía para evaporar esa agua. Evapora esa agua y después de eso comienza la combustión de la madera. O sea, obviamente uno ve que está quemando la madera, pero se ocupa energía en vaporizar esa agua. Entonces, ese poder calorífico se reduce bastante. El, el- el efectivo. Entonces, la eficiencia de una madera húmeda es mucho menor que una madera seca. Eh, y aparte, que como tiene humedad, va a generar otro tipo de gases de combustión que son más tóxicos que los que podría emitir una madera seca.
se juega en contra por una mayor probabilidad de tener enfermedad respiratoria y también porque es menos eficiente. Entonces, como la mayoría de la gente se guía porque la madera húmeda es más barata, no porque es más eficiente, ni porque le puede producir enfermedad respiratoria, al final la gente compra lo más barato, ¿no? Pero es porque no tiene esa información, pues no está informada sobre lo- los inconvenientes que tiene la madera húmeda, ¿ya? Por eso, mejor comprar cerca del verano, dejarla secando durante el verano y después dejarla bien bajo techo, evitando que absorba humedad en el invierno. Pero en caso de comprar húmeda, mejor húmeda y secarla durante el verano, de forma natural, expuesta al sol. Eh, entonces, ese es el inconveniente de usar la madera húmeda, ya que es menos eficiente, energéticamente es menos eficiente, y aparte puede producir enfermedades respiratorias más complejas. ¿Qué otras eficiencias existen? Em, bueno, lo que le mencionaba de una estufa, entonces va a ser la eficiencia de la combustión y por la eficiencia del equipo. Ya en este caso acá, de la ecuación que está expuesta aquí es sobre un generador, que es un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica y su efectividad se caracteriza por la eficiencia del generador, que es la relación entre la salida de la potencia eléctrica y la entrada de potencia mecánica. Entonces, esto podría ser el caso de una turbina, donde está la eficiencia de la combustión en la sala de caldera, después la eficiencia térmica de la transferencia de calor del vapor en la turbina, y después la eficiencia en el mismo generador, que al pasar el vapor por los rodetes hace girar. Bueno, acuérdense cómo funciona el generador. Es una especie de tubo que está entre dos imanes. Entonces, al girar este tubo, da un efecto como de bobina y se genera la electricidad en el generador. Entonces, se multiplican todas las eficiencias y al final eso da la eficiencia global, ¿ya? La eficiencia, por ejemplo, de conversión de electricidad en luz. Ahí se miden eficacia, que son lúmenes partido por watts. Es decir, lúmenes vería como la eficiencia de esa iluminación. Es decir, por ejemplo, una vela tiene una eficacia bastante baja, porque es 0,2, que es la cantidad de iluminación o los lúmenes dividido por los watts que consumen. Y así va mejorando hasta la incandescente, que son la ampolleta antigua, que ya están prohibidas, ya no están en el mercado, la halógeno, la fluorescente, y ahí va aumentando la eficacia. Las de sodio a alta presión, que son las que están en la vía pública, que son las de color amarillo, ¿ya? Que se ocupan porque son más eficientes, pero la luz amarilla juega en contra en este caso. ¿Por qué? Porque la luz amarilla produce sueño. Entonces un chofer que lleva, no sé, varias cuadras manejando con luz amarilla en el sol, al final produce sueño. Lo mismo es que cuando uno en su escritorio no debería tener una luz amarilla, sino debería tener luz blanca. La luz amarilla produce sueño. La luz amarilla es para los dormitorios, para que a uno le dé sueño y mejorar ¿cómo se llama esto? La salubridad del sueño, la higiene del sueño, para mejorar la higiene del sueño. Luz amarilla en el dormitorio. Pero en los escritorios, en la sala de clase, se usa luz blanca para no producir sueño. También otro tipo de medición de eficacia sería, por ejemplo, aquí se puede considerar por el tiempo de cocción y la energía usada. En realidad son indicadores, que podría ser, por ejemplo, energía utilizada dividido por la energía suministrada al aparato. Entonces aquí se suministran 5 kilowatts, pero al final aquí se
está el alimento, absorbe 3 kilowatts y se liberan 2 kilowatts. Y hay una forma de medir la eficiencia del equipo, el 60%. ¿Ya? Otra forma, en realidad, usted se da cuenta que en ingeniería, todas las especialidades se basan en indicadores. Entonces, estos indicadores, en el caso de energía, por lo general son lo que está acá, por energía utilizada, dividido por energía suministrada. Eso es como lo genérico, ya para ver si realmente se está ocupando la energía que se está suministrando. Otro ejemplo, acá, el caso de eficiencia mecánica, sería salida de energía mecánica dividido por la entrada de energía mecánica. Y en este caso sería la energía mecánica del fluido, que se sacaría por la energía cinética del fluido, el flujo másico, aquí está, flujo másico, por la velocidad al cuadrado partido en 2, ¿ya? Dividido por el trabajo mecánico de entrada, que sería el trabajo de flecha, o sea, el trabajo aquí de giro. Se le suministra 50 watts al ventilador y después el aire tiene esa energía mecánica. Entonces hay que comparar esa energía mecánica dividido por la energía mecánica que entró. Entonces eso da una eficiencia del 72%. Aquí como la masa de aire, el flujo másico es 0,5 kilos por segundo. La velocidad, 12 metros por segundo. El delta Z, son iguales, es 0. Y delta de energía potencial, 0. Entonces solo queda la energía cinética. Entonces sería 0,5 por 12 al cuadrado, dividido en 2, dividido 50 watts. Aquí son unidades que se pueden anular entre ellas porque esto que está aquí arriba, quedaría en joule partido por segundo, que es lo mismo que watts. ¿Ya? Entonces joule partido por segundo es lo mismo que watts, entonces se pueden anular entre ellas las unidades. Otro ejemplo de eficiencia sería en el caso de una bomba, que sería el incremento de energía mecánica del fluido, cambio de energía del fluido, dividido por la entrada de energía mecánica. Esta ecuación lo vamos a ver después cuando estemos en los ciclos termodinámicos. De ahí, por ejemplo, en el ciclo potencia están las bombas centrífugas, y donde calculamos esta eficiencia de las bombas. Y ahí vamos a calcularlo en base al concepto de entropía, ¿ya? Porque se puede calcular también la eficiencia de la bomba considerando la comparación entre un trabajo reversible y un trabajo irreversible, ¿ya? Lo mismo que la turbina, también podemos hacer esa comparación entre trabajo reversible y trabajo irreversible, ¿ya? Y se determina la eficiencia de la bomba y la turbina. En los motores, sería salida de potencia mecánica dividido por la entrada de potencia eléctrica. Y esa es la eficiencia del motor. Y del generador sería la salida de potencia eléctrica, o sea, lo que genera como electricidad, dividido por la entrada de potencia mecánica. ¿Ya? Acuérdense que el motor mueve un sistema mecánico y el sistema mecánico hace que se mueve dentro del generador y produce la electricidad. La mayoría de los sistemas de energía renovable se basan en ese principio, de que girar algo y eso que gira hace que en el generador se produzca electricidad. Después, si uno quiere saber la eficiencia total o combinada, simplemente se multiplican. Si es la eficiencia del sistema bomba-motor, sería la eficiencia de la bomba por la eficiencia del motor. Y si es eficiencia turbina-generador, sería la eficiencia de la turbina
por la eficiencia del gerador. Y ahí vemos la eficiencia total del proceso completo. Se multiplica la eficiencia. Entonces, se fijan, estas eficiencias van a ir bajando. Por ejemplo, la bomba será de un 75%. El motor será un 50%. Entonces, se iba bajando la eficiencia del proceso hasta llegar a un 30, 40%. ¿Sí? Incluso es casi imposible o sea, es imposible llegar al 100%, un 90 y tantos por ciento. Entonces, como hay tanta eficiencia en el camino de un proceso que se multiplica entre ellas, por lo general son menores al 50% de la eficiencia. Solo trabajos muy específicos, así como bien puntuales, pueden tener eficiencias altas. Por ejemplo, hay procesos de cogeneración de energía que pueden alcanzar eficiencia del 80-90%, ¿ya? Pero son casos excepcionales. ¿Qué es el trabajo de frontera móvil? Bueno, una forma de energía que cruza la frontera. Entonces, una forma de verlo en termodinámica es a través de los pistones, frontera móvil. Entonces, se dice frontera móvil porque una de las fronteras está el pistón. Aquí está el pistón. Entonces, esta frontera se mueve, o sea, sube o baja. Entonces, por eso se llama un trabajo de frontera móvil, que una de las fronteras se está moviendo. Entonces, el sistema se puede expandir o se puede comprimir, ¿ya? Entonces, ahí en el caso de este tipo de trabajo frontera móvil, se aplica esta expresión, esta ecuación, que viene de acá. Si graficamos presión versus volumen, vamos a tener esta trayectoria de proceso. Esta es una trayectoria cualquiera, puede ser cualquier forma. Pero para el ejemplo tiene esa forma, del 1 al 2. Y el área bajo la curva, que sería la integral, PdV, acuérdense de cálculo, el área bajo la curva se calcula con la integral. Entonces, como es la gráfica PdV, ¿ya? Vemos que si fuera una gráfica IX, que viene en cálculo. Y ahí tienen esa función. Entonces, para pasar el área bajo la curva, ¿qué hacen ustedes? La integral de I de X, que sería el área bajo la curva. Vemos acá, si tengo la gráfica presión-volumen, tengo esa función, la integral sería la integral de PdV. ¿Ya? Entonces, esto se puede representar por un pistón. O sea, si va hacia la derecha, el volumen va aumentando. Si va hacia la izquierda, el volumen va disminuyendo. Y aquí entre medio hay un diferencial, o sea, un delta, y un rectangulito. Acuérdense ahí de las sumas de Riemann. Acuérdense las sumas de Riemann, que la suma de todos los rectangulitos, al final les da la integral, la sumatoria de Riemann. Entonces ese rectangulito que está entre medio, que sería un dA. ¿Qué significa dA? Sería un diferencial del área, de esa área, donde se está aplicando una presión. Entonces, esa presión, por el dA, sabiendo que el desplazamiento sería X por dA, y eso le da el cambio de volumen. ¿Ya? Va cambiando el dA y la otra longitud se mantiene constante. Entonces, esa longitud por dA le da el cambio de volumen. Entonces, al final queda la integral de PdV. ¿Ya? Y ahora, esa presión, si es función del volumen, se queda dentro de la integral. Que si esa presión es independiente del volumen,
sale la integral, cuando es presión constante. Pero ahí vamos a los distintos casos. Después, el mismo diagrama de presión-volumen, la trayectoria puede ser cualquiera, de 1 a 2. Entonces, por eso es que el trabajo se denomina como variable de trayectoria. ¿Por qué? Porque el valor final depende si de 1 a 2 siguió el camino que hay en A, el camino B o el camino C. Por los 3 caminos da distinto valor de trabajo, porque son distintas áreas bajo la curva. Esta sería el área bajo la curva de C. Esto sería el área bajo la curva de D. Ahí. Y lo de acá sería el área bajo la curva de A. Entonces son áreas diferentes. Entonces, obviamente el trabajo es diferente. Más área bajo la curva, mayor trabajo. Y el trabajo neto en un ciclo sería el área que está encerrada entre las dos curvas. Porque el área bajo A sería esto completo, menos el trabajo en B, que sería lo de acá. Entonces el trabajo del ciclo sería lo que queda encerrado entre las dos trayectorias. ¿Ya? Entonces por eso se denomina variable trayectoria. Porque depende del camino que se sigue y no solo del estado inicial y final, que sería el caso, por ejemplo, de energía interna, el cambio de presión, cambio de volumen, que dependen solo de la condición inicial y final, independiente de lo que pase entre medio. Entonces el trabajo es un mecanismo para la interacción de energía entre un sistema y sus alrededores. Entonces existe también el trabajo de fricción, el trabajo que ejerce la atmósfera, el trabajo de un cigüeñal, o distintos tipos de trabajo que pueden actuar en un equipo mecánico. Entonces, el trabajo W es como la resultante de todos esos pequeños trabajos que están actuando en ese equipo, que se le transfiere al sistema, ya sea para expandir o para comprimir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un automóvil, el trabajo de frontera realizado mediante la expansión de gases calientes se usa para vencer la fricción entre el émbolo y el cilindro, y así se expulsa el aire atmosférico y hacer girar el cigüeñal. Entonces están esos pequeños trabajos combinados y que dan, al final de cuentas, un trabajo total final. Entonces existen distintos tipos de trabajo siguiendo la lógica de la integral, PdV. Aquí siguiendo esta integral de PdV. Ahí, trabajo, la integral de PdV. Entonces, si el volumen es constante entre 1 y 2, el cambio de volumen es 0. Entonces aquí el trabajo es 0. Si es isocórico se refiere a volumen constante. Entonces el trabajo es 0, porque no hay área bajo la curva. El isobárico, aquí haría que el trabajo sería la presión e integral de B. Porque como la presión es constante, sale de la integral y se integra el cambio de volumen solamente. ¿Bien? A una presión constante. El área bajo la curva sería un rectángulo. Entonces sería P por el delta B. Esto se convierte en delta D, cambio de volumen, y el área del rectángulo. En el isotérmico, ya eso es más complejo, ya no es horizontal, es una curva, y ahí habría que conocer la función, hay que conocer la función de la presión con respecto a la temperatura. Perdón, con respecto al volumen, si la temperatura es constante. La presión con respecto al volumen, habría que conocer eso. Y esa función se reemplaza aquí, y para integrar esto. Y en el politrópico, ya esto es un caso bien particular, pero el más cercano al caso real, a un compresor real, el estado politrópico, donde sería P por B la N una buena constante. Entonces la integral quedaría, si despejamos aquí,
sería la constante dividido por el volumen elevado a n, como salí. Entonces habría que conocer, habría que conocer esa constante y el n, que eso lo entrega el fabricante del motor, que les da esos parámetros, el n y la constante. De ahí se puede determinar el trabajo, ¿no? Pero este es el más cercano a lo real, el politrópico, donde varía todo, varía presión, volumen y temperatura, en el caso politrópico, ¿ya? No hay ninguna variable constante, sino que se cumple que la presión 1 por el volumen 1 elevado a n es igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a n. Se cumple esa igualdad. O sea, todo varía. Varía presión, volumen y temperatura. Mientras que estos tres siempre hay una variable constante. Aquí el isocórico, volumen constante. Isobárico, presión constante. Isotérmico, temperatura constante. Entonces, en el politrópico, que es un caso bien especial, la integral, por ejemplo, la constante es una C, ¿ya? Entonces sería, en vez de presión, se coloca C por B elevado a menos N, que es lo que está anotado acá. B partido por N es lo mismo que B elevado a menos N. Entonces, C es una constante, sale de la integral y después habría que integrar el B elevado a menos N. Se integra eso, que falta un paréntesis, dividimos ordenado. Se integra y queda, bueno, esta es la resultante de la integral, evaluado entre estado 1 y estado 2. Y después, al reemplazar gases ideales, perdón, a reemplazar esta ecuación, esto, reemplazarlo acá, se llega a eso, ¿ya? A esa expresión. Y después, si consideramos gas ideal, se llega a esta expresión. Y ahí, ojo, que aquí N se refiere al N del politrópico. Y aquí el M se refiere a los moles. ¿Ya? ¿Por qué no dejarlo los dos N? Porque se van a confundir. Entonces, el N, también el N politrópico, también en algunos casos aparece como una letra K. Y por lo general está entre 1,2 a 1,5, más o menos. Incluso cuando no se conoce el valor de n, uno asume como valor constante 1,4, ¿ya? En estado politrópico. ¿Ya? Pero el n es, en este caso, es la constante del trabajo politrópico, el superíndice. Y el m son los moles. ¿Ya? No confundirse con eso. Porque todos los fuentes se confunden. Ya. Eso como para introducción a la primera ley. Ya creo que la próxima semana, tipo el lunes, empezamos con ejercicio, vamos a ir alternando ejercicio, clase, sobre esto. Pero en la ejercicio ya hay preguntas sobre primera ley, que hagan las más sencillas mientras tanto. Consulta de primera ley antes de cerrar.